Creo que vamos. Si Isso, usted, já é pão da carne. bueno, buenas tardes para todos o noches para quienes estén en otros horarios. Me alegra poder estar con ustedes nuevamente. Espero que hoy consigamos trabajar sin problemas y que esta tormenta eléctrica que hay por aquí, por Medellín, no nos afecte demasiado. Bien, espero que podamos trabajar a pesar de la importante tensión que hay en este momento en Colombia, a raíz pues de las elecciones de mañana, que esperemos que salgan sin dificultades para el curso de la vida regular del país y que podamos igualmente trabajar bien hoy, a pesar de las diferencias que tenemos en cuanto a los temas que voy a referirme, que son heterogéneos entre ellos. Como les señalé en la última oportunidad, cerré el tema de la sexualidad en la Roma antigua y les anuncié que hoy iría a trabajar sobre el problema del autismo, básicamente con el objetivo de ir abriéndole paso nuevamente al tema del uno, que finalmente es el problema central que desde hace algún tiempo les he propuesto que trabajemos en esta actividad. En efecto, el tema del uno, a pesar de que ya hemos dicho algunas cosas importantes al respecto, aún exige precisiones. Espero que esta referencia que haremos, por ejemplo, hoy a ciertos aspectos del problema del autismo nos permitan avanzar también en la comprensión del problema del uno. Por tanto, les propongo que nos refiramos pues a este tema del autismo, en lo cual tendré particularmente en cuenta algunos aspectos, sobre todo un episodio de Temple Grandin, el cual ya de alguna manera muchos de ustedes conocen, puesto que ya lo hemos señalado alguna vez. Pero el problema esencial, repito, será finalmente intentar situar a partir de esto el problema del uno. Me referiré al finalizar algunas consideraciones en torno al autismo, también hacia el final al debate electoral colombiano. Esto explica que la exposición que haga va a tener un cambio brusco en cuanto a lo temático, pero que espero que se justifique que la forma en que lo intento abordar. Así pues que tenemos entonces dos grandes asuntos que son el del autismo y el uno, y de otro lado el de las elecciones presidenciales que se realizarán mañana en Colombia. El problema del autismo ya lo hemos abordado tras los desarrollos que tanto Lacan como Miller, como algunos otros teóricos del psicoanálisis lacaniano han hecho acerca del tema, así como de algunas consideraciones que tanto Lacan como Miller han propuesto acerca del problema del uno. Voy a situar de nuevo algunas referencias
sobre el asunto. Y para comenzar, voy a recordarles cómo uno, no solamente ese, pero uno de los puntos que me llevó a proponerles que habláramos algunas cosas sobre el tema de la sexualidad en Roma fue el hecho de que allí, bajo la Roma antigua, se produjo un movimiento significativo de, de revisión de las tesis de Platón y que dio lugar a un movimiento filosófico que tuvo una importancia mucho más grande de la que habitualmente se piensa en el Imperio Romano. Así vimos que no por casualidad y bajo la impronta que destacamos, por ejemplo, en nuestra última ocasión, bajo la impronta de la primacía del falo en la Roma antigua, esta tuvo múltiples incidencias, entre ellas que facilitó la aparición en el siglo III, después de la era cristiana, es decir, un poco antes de la aparición del primer emperador romano que fue bautizado, que fue, como muchos de ustedes lo sabrán, Constantino. Un siglo antes de Constantino ya apareció un movimiento filosófico en varios lugares del Imperio Romano, por ejemplo, no solamente en Roma o en la Grecia romanizada, sino también en la cuenca del Mediterráneo, en ciudades como Alejandría o aún en Jerusalén o en otras partes, en donde comenzó a emerger una serie de trabajos importantes que finalmente fueron liderados muy especialmente por ese filósofo que todos conocen, que se llama Plotino, quien fundó, repito, la escuela neoplatónica y quien hizo del estudio del Parménides de Platón el vértice de sus investigaciones. Con ello, como ya lo dijimos, Plotino construyó una doctrina del uno que, repito, va a tener una gran importancia en más de un aspecto no solamente del pensamiento filosófico romano, sino aún de la vida o de la cultura romana. Y esto en la medida en que es particularmente a partir de las tesis de Plotino que va a comenzar a desarrollarse un movimiento especialmente iniciado en forma más doctrinaria por San Agustín, a pesar de que tenga algunos antecedentes filosóficos, San Agustín, tomados también de Plotino, pero bajo la impronta de Plotino, San Agustín va en efecto a retomar la doctrina del uno y a hacer de la misma el fundamento de la teoría de la teología cristiana. Indico esto para señalar, pues, de que la influencia de Plotino no es simplemente una influencia que pudiéramos llamar limitada a un mundo propiamente de intelectuales, sino que ello va a irradiar de diversas maneras toda la cultura que se comienza a desarrollar en ese sentido en Roma y va a incidir finalmente en la cristianización de Roma que se va produciendo
a partir del siglo IV muy especialmente, en la medida en que el uno agustiniano, propiamente hablando, es un uno que se identifica muy especialmente con el todo. El todo y el uno para San Agustín son finalmente una y una misma cosa, y es con esa elaboración extraída inicialmente de Plotino, pero reinterpretada bajo la tesis de que el uno es esencialmente el fundamento del Dios cristiano. Esta interpretación, pues, de San Agustín, conviene tenerla en cuenta por parte de los interesados en Lacan, en la medida en que no es seguro que lo que yo llamaría la tentación totalizante del uno no se produzca de alguna manera también en algunas interpretaciones psicoanalíticas, y que es necesario en ese sentido estudiar o tener en cuenta lo específico de las proposiciones de Lacan y de Miller al respecto. En efecto, Plotino propone una doctrina del uno según la cual el uno constituye la realidad última e indivisible que es posible reconocer en lo existente. Encontrarán ustedes en ese sentido que esa formulación, es decir, situar el uno como realidad última e indivisible de lo existente, no deja de tener una proximidad con las ideas de Lacan, puesto que Lacan efectivamente se estudió y elaboró su doctrina teniendo del uno, teniendo en cuenta también las ideas de Plotino. Lacan estudió cuidadosamente la doctrina del uno de Plotino, y con ella consiguió situar algunos aspectos importantes de las formulaciones que la investigación psicoanalítica iba esclareciendo a la luz de algunas de sus proposiciones, para concluir en una ecuación que, a mi juicio, es posible enunciar de la siguiente manera. Yo quisiera precisar en forma lo más clara posible los términos de esa ecuación que sintetiza en gran medida lo que podríamos llamar los fundamentos de la teoría lacaniana del uno. Esa ecuación creo que se puede enunciar de esta manera. Lo real es igual a lo singular. Lo singular es igual al uno. Y el uno es igual a lo existente. Son pues cuatro términos: lo real, lo singular, el uno y lo existente, que en ese contexto aparecen pues como equivalentes. Parece que es una forma sintética, fuerte e importante, de utilidad para darle un marco de referencia general a la problemática que se puede desarrollar sobre el uno a partir de Lacan, y que, como digo, está inspirada en algunos de sus aspectos de la filosofía de Plotino y de los neoplatónicos, y que podremos ver que nos será
útil en la interpretación, por ejemplo, del problema del autismo. Voy a intentar proponer algunas ideas en torno a esa ecuación que nos permitirán, digamos, hacerla o reconocer aún en forma más clara algunos elementos que ella contiene. En primer lugar, creo que es posible decir que el autismo, el autista mejor, se puede considerar como un sujeto que en gran medida se puede definir por habitar el mundo a partir de una singularización radical de lo existente. Dicho de otra manera, podríamos decir que los elementos de lenguaje, y digo bien de lenguaje, a pesar de que otros podrían considerar que no es posible hablar en esos términos, los elementos de lenguaje que podemos, pues voy a justificar el por qué digo esto, que podemos reconocer en los autistas, tienen como una característica importante de ellos, que esos elementos son unívocos. Es decir, que solamente nombran un uno y que ese uno es el mundo de lo existente en el cual el autista se mueve. Ello equivale a decir que el uno está en la base de la relación que el autista tiene con lo que con Lacan llamamos la lengua, en una sola palabra, la lengua, y que el autista se halla, como dice Lacan, detenido en su relación con el lenguaje, en esa univocidad del uso de los elementos lingüísticos a los cuales tiene acceso. Eso constituye, pues, una forma específica que se puede derivar de la ecuación que enuncio y que finalmente, repito, podemos extraer de algunos aspectos de la doctrina del uno de Plotino, pero ya formulada en términos de Lacan. Un segundo punto que quiero señalar acerca de la ecuación es que podríamos decir que el autista habita se sitúa frente al uno en una forma que podríamos entender como opuesta a aquella que San Agustín asumió acerca del uno, según la cual el uno es todo. Opongo en ese orden de ideas lo singular a lo universal. Y creo que vale la pena acentuar este punto para evitar algunos deslices que creo que en algún momento tienden a producirse en la interpretación de la doctrina de Lacan sobre el uno. Esto significa que naturalmente no es posible sino acentuar el uno en la perspectiva de lo singular y que hay que evitar hacer de él una posibilidad de referirlo al todo, que es una tentación que, repito, se produce
a partir de lo que podríamos llamar la concepción cristiana del uno. Situado lo anterior, creo que es posible que me refiera a el caso de Temple Grandin, al cual ya sabemos algunas cosas de ella, es decir, esa autista que por primera vez en nuestro tiempo comenzó a declarar a hacer pública su historia y escribió una biografía en los años 80 que conmovió el mundo de la psicopatología, el mundo del psicoanálisis inclusive, el mundo de la psiquiatría, en la medida en que permitía saber algunos aspectos de tanto de la subjetividad, de la vivencia subjetiva de un sujeto autista, como de su propia evolución. Temple Grandin, pues, como lo repito, no solamente es una pionera en ese orden de ideas, sino que aún hoy, a través de los logros, más allá de sus trabajos sobre el autismo, constituye una figura de un relieve significativo en la vida eh, técnica, especialmente en el manejo de los animales, como ya lo sabemos, en los Estados Unidos muy especialmente, y es frecuentemente invitada a dar conferencias sobre el tema. Si esto fuese dicho en otra época, es decir, que un autista no solamente hable de su vivencia, sino que incluso se vuelva una autoridad en un problema como es un problema relativo a la veterinaria y a la zootecnia, esto podría llegar a considerarse que es inaudito. Esa es, pues, Temple Grandin, quien, como lo narra en su libro, consiguió en un momento preciso de su vida construir una relación con las palabras que es, a mi juicio, una relación que consigue absolutamente extraordinaria y que voy a tratar de acentuarla. Es el momento en el que, para decirlo de una manera sumaria, y creo que conviene decirlo de esta manera, comenzó a hacer un uso de las palabras de forma no autista en la medida en que consiguió que una palabra, la palabra hielo, tuviese algo que podemos llamar una significación multívoca. Dicho de otra manera, que no solamente ya para Temple Grandin, ice, hielo, se refería no solamente a eso que llamamos hielo, sino, como lo narra ella, le permite encontrar la analogía que hay entre el hielo y un pedazo de vidrio. Ese pensamiento analógico, o si se quiere inclusive metafórico, que podemos reconocer allí, es pues el punto que quiero acentuar y sobre el cual voy a permitirme hacer algunas observaciones. Estimo que para entender más precisamente o más claramente algunas de estas proposiciones, es decir, el paso del valor de lo unívoco a lo equívoco en el lenguaje, es necesario hacer al menos algunas observaciones
de este orden. La primera, y muy importante, es el hecho de que contrariamente a lo que espontáneamente tiende a pensarse, o contrariamente a lo que las ambiciones tecnocráticas o inclusive científicas tienen acerca del lenguaje, el uso equívoco del lenguaje no necesariamente es una desventaja. Quiero decir que vale la pena intentar pensar que lo unívoco no necesariamente es el ideal del lenguaje, como en el uso específico de la lengua por parte de la ciencia se plantea, así como también es el uso que el autista le da en tal, en tanto encerrado en su mundo, sin poder en ese sentido entrar en relación con el otro, bueno, en forma al menos que podríamos llamar corriente del orden humano. Esa imposibilidad es lo que llamamos pues el uso equívoco del lenguaje. Entonces, tendríamos pues dos ideas esenciales del lenguaje que es importante tenerlas en cuenta en este contexto. Una de estas es la de la ambición de que el lenguaje tuviese las propiedades, por ejemplo, del número o de la matematización que la ciencia consigue de sus afirmaciones, y por el contrario, que lo equívoco pudiera ser también una posibilidad amplia y fértil del lenguaje. Esto suena raro si se dice por fuera de este contexto, es decir, que hablar que lo equívoco puede ser fértil y productivo. Miremos un ejemplo, que voy a disculparme con ustedes de utilizarlo nuevamente aquí, que lo he utilizado en otras ocasiones, especialmente atrás, pero es que me parece un ejemplo que es, digamos, sencillo y muy claro para ilustrar lo que acabo de decir. Lo que en el lenguaje corriente, sabemos todos, se designa como el agua, la ciencia renuncia a hablar de propiamente en el lenguaje científico de agua para hablar en su lugar, como se sabe, de H2O. Ese paso de el agua a H2O es el paso del cual estamos hablando. Y ello nos permite hacer algunas precisiones. Cuando decimos agua, por ejemplo, podemos estarnos refiriendo a esa sustancia que podemos encontrar en un vaso, que podemos encontrar igualmente en el mar, o que podemos encontrar inclusive en la vejiga de un ser vivo. Esto habla de que el término agua designa múltiples cosas y que en ese sentido es multívoco el lenguaje en su uso corriente, y que ese carácter multívoco es una fuerza que efectivamente está en el uso del lenguaje corriente
por parte de los humanos que constituye la ambición de reducción que tiene la ciencia y que encontramos también en el autista. Puesto que al decir H2O, la ciencia quiere decir eso y solamente eso. Es decir, que se refiere solamente a una sustancia que está constituida exclusivamente de dos moléculas de hidrógeno y de una de oxígeno, y no del conjunto de cosas que adicionalmente podemos encontrar en las múltiples aguas que se reconocen bajo el término agua. Es claro, espero, lo que acabo de señalar, y en ese sentido, pues, creo que así queda situado en forma más precisa la diferencia entre lo unívoco, que repito, está en el centro de la relación de los autistas con las palabras, así no las puedan expresar, y que también podemos encontrar pues en la ciencia. En el lenguaje corriente podemos encontrar, por ejemplo, que una persona, y volveré a repetir otro ejemplo que también he utilizado en otras ocasiones, que es posible perfectamente hablar, por ejemplo, de enunciar frases de este orden. Esa mujer es una flor. Y tomada en su literalidad, alguien podría decir, o por lo menos preguntarse, ¿esa afirmación es un elogio o es un insulto? Es un elogio en la medida en que lo que se quiere destacar, por ejemplo, es la belleza o la tersura de la mujer, o por el contrario, con ello se puede intentar hacer una ironía y decir que esa mujer es como un vegetal. Ahí podemos pues ver claramente ese carácter específico del lenguaje corriente, el lenguaje que permite la comunicación, que le permitirá, por ejemplo, a Lacan decir que el lenguaje humano es o vive especialmente en el malentendido. Y ustedes sabrán que el malentendido, que está en la base de los usos del lenguaje por parte de los humanos y por tanto de la relación entre los humanos, esto no es poco cosa decir el malentendido, si es que el lenguaje es lo que define esencialmente las relaciones entre los humanos, no es poco decir o deducir que el malentendido es constituyente y es esencial para poder entender la naturaleza de las relaciones humanas. Y todos sabemos que ese carácter del malentendido tiene las consecuencias más grandes que podamos reconocer en la vida humana, y que, por ejemplo, vemos en acción de una manera inclusive muy severa y conflictiva en situaciones como las que estamos viviendo en un periodo electoral. Ahora, todo esto nos permite formular una pregunta, y es cómo se pasa de lo unívoco
a lo equívoco. Paso que, de acuerdo a lo que acabo de decir, lejos de ser una degradación, constituye un enriquecimiento fundamental de las relaciones del sujeto con la vida. Es eso lo que pretendo situar con la referencia al episodio del accidente de Temple Grandin, cuando ésta tenía un poco más de 3 años y que está narrada pues en su libro Atravesando las puertas del autismo, en donde en ese momento, en ese episodio, dice literalmente Temple Grandin, se quebró la barrera que me impedía hablar. Es una tesis fuerte. Se quebró una barrera que le impedía hablar. A pesar de que haya leído ya las páginas en las cuales Temple narra el episodio, permítanme refrescarles la memoria leyendo el relato que hace del mismo, del episodio Temple, en su libro, en su autobiografía, en cuyo relato quizás podamos reconocer algunos elementos que tal vez no habíamos visto suficientemente bien o que por lo menos no hemos destacado suficientemente. Voy a leerles pues 2 páginas del libro de Temple en las cuales Temple narra este episodio. Dice así, y para quienes tengan el libro, al menos en la edición que yo tengo, está en la página 21. Es decir, está muy al comienzo del libro, en un capítulo que se llama Recuerdos de mi niñez. No puedo olvidar el día en el que estuve a punto de causar la muerte de mi madre y de mi hermana Jan. Mi madre se sentó al frente del volante. Aquí está tu sombrero, Temple, me dijo, después de recogerlo del asiento trasero. Querrás verte linda cuando estés con el terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Me encasquetó el sombrero de pana azul que me cubría las orejas. Volvió el rostro y puso en marcha el motor. Sentí como si algo apretara mis orejas una contra la otra, hasta convertirlas en una sola oreja gigantesca. Son detalles que, si fuese necesario ya hacer un examen más prolongado de este episodio o más detallado, podríamos llegar inclusive a hacer algunas consideraciones. Pueden ver ustedes, alguien podría proponer como hipótesis, por ejemplo, el hecho de que mm, el autista no solamente, digamos, está en un mundo que no es claramente simbólico, sino que inclusive es un mundo que está impregnado de la alucinación. Dice pues, apretaba mis orejas la una contra la otra hasta convertirlas en una sola oreja gigantesca. La cinta del sombrero oprimía mi cabeza. Me lo saqué. De un tirón y grité. Gritar era para mí el único modo de decirle a mi madre que no quería llevar el sombrero. Me hacía daño, me aplastaba el pelo, lo odiaba.
No quería llevarlo a la escuela de hablar. Hay muchos detalles que se podrían en ese sentido subrayar, particularmente, digamos, es claro y evidente la fuerza que tienen en ese sentido los sentimientos o los afectos para el autista. Y podríamos decir en ese orden de ideas que ello constituye la esencia de la relación con la vida de, bueno, al llegar a un semáforo en rojo, mi madre se volvió hacia mí y me miró. Ponte el sombrero, me ordenó, y se enfiló hacia la autopista. Comencé a manosear el horrible sombrero, tratando de desgastar la tela. Canturreando desafinadamente, lo restregué una y otra vez. Finalmente, lo dejé sobre mi regazo, convertido en un feo bulto azul. Tenía que librarme de él. Decidí entonces tirarlo por la ventanilla. Mi madre no se daría cuenta. Estaba demasiado ocupada manejando. Observen, pues, por ejemplo, cómo la niña, que es bastante pequeña, de 3 años apenas iniciados, hace cálculos, examina la conducta de la madre, examina la situación que se vive y a partir de eso toma decisiones. Pero con un poco más de 3 años que yo tenía en ese momento, abrir la ventanilla de mi lado no estaba dentro de mis posibilidades. Para ese entonces el sombrero me provocaba la sensación de algo caliente y espinoso sobre mi falda. Estaba allí al acecho, como un monstruo. Impulsivamente me incliné hacia adelante y lo arrojé por la ventanilla de mi madre. Ella gritó. Me tapé los oídos para no sentir ese ruido que me hacía daño. Mi madre trató de atrapar el sombrero. El auto se desvió bruscamente. De pronto, con una sacudida, ingresamos en el otro carril. Me incliné contra el asiento, disfrutando el zarandeo. Jan, mi hermana, estaba en el asiento de atrás y lloraba. Aún hoy recuerdo los arbustos que bordeaban la autopista. Cierro los ojos y vuelvo a sentir los tibios rayos del sol que entraban por la ventanilla. Percibo el olor de los gases del exhausto y veo el camión rojo que se acercaba a nosotros más y más. Podrán ustedes reconocer, por ejemplo, el peso de los sentidos y de la memoria en un sujeto como esta niña. Mi madre trató de hacer girar el volante, pero era demasiado tarde. Escuché el crujido del metal y sentí una violenta sacudida cuando chocamos de costado contra el camión rojo y nos detuvimos bruscamente. Grité entonces, hielo, 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 mientras una lluvia de vidrios rotos caía sobre mí. No estaba asustada en lo más mínimo, era más bien emocionante. El costado del auto estaba abollado. Fue un milagro que no muriéramos todos por mi culpa. También tuvo algo de milagroso el hecho de que fuera yo capaz de pronunciar la palabra hielo clara y sucintamente.
La dificultad para hablar, como ocurre con todos los niños autistas, era uno de mis mayores problemas. Aun cuando entendía todo lo que decían los demás, mis respuestas eran limitadas. Me esforzaba, pero nunca conseguía hablar. Era algo semejante a la tartamudez. Las palabras no llegaban, no eran pronunciadas. Sin embargo, en ocasiones lograba algo de ese otro, pero a menudo ocurría en momentos de tensión, como cuando tuvimos el accidente, tensión que quebró la barrera que me impedía hablar. Este es solo uno de los aspectos del autismo infantil que enloquecen a los adultos. Doy un pequeño salto y continúo. Tal vez a causa de mi mundo interior y de mi incapacidad para comunicarme en forma adecuada, es que las escenas de mi niñez son tan nítidas. Los recuerdos se proyectan en mí como una película en la gran pantalla de mi madre, etc. Es esta, pues, la escena de la que estamos hablando y en la cual podemos reconocer, pues, muchos aspectos que merecerían un examen detallado, pero ante todo, aquel que acentúa es cómo pasa Temple de un encierro a una apertura y cómo ese hecho le permite hacer un uso de las palabras a partir de esa apertura, hacer un uso de las palabras en la cual aparece lo equívoco. Es decir, que el hielo no solamente es eso que podríamos definir como el agua congelada, sino que un elemento analógico, la analogía, se introduce para comenzar a utilizar las palabras más allá de la significación unívoca y extenderla hacia otros hechos para decir que hielo es lo que caía en ese momento bajo la forma de pedazos de vidrio. Como creo haberlo dicho ya, autores muy notables e importantes como Jean-Claude Maleval o como Éric Laurent se han referido al caso de Temple Grandin. Es decir, que por ejemplo Maleval, creo haberlo dicho ya, le consagra más de 50 referencias en uno de sus libros al caso de Temple Grandin, y sin embargo no se detiene en este episodio. Otro tanto sucede con Éric Laurent. Éric Laurent, luego de mencionar lo sucedido, acentúa que es el estrés, aquello que hace surgir la vocalización de la palabra ice, hielo, por primera vez en Temple. Y dice que la palabra surja en ese momento tiene que ver con el espejo que se rompe. Y en este hecho no carece probablemente de interés. Y con ello cierra su comentario acerca del episodio. Yo no dejo de sorprenderme que
alguien como Laurent, que ha hecho contribuciones tan importantes a al problema del autismo, tenga una referencia tan simple y en cierto sentido tan casi que desdeñosa de este episodio, lo cual para hacerlo al hacer del mismo algo que simplemente sería un acontecimiento anecdótico en la vida de Temple. Se trata en efecto de algo simplemente anecdótico. ¿No se trata acaso del momento en el que la niña rompe con la imposibilidad de comunicarse con palabras, con el otro, con el semejante, e ingresa a un nuevo tipo de vínculo con el otro? Voy a indicar 3 ideas que considero que se pueden formular en torno al episodio y que tienen un valor significativo, a mi juicio, para intentar pensar lo que yo describiría como el paso del 1 al 2. Primero, hay que subrayar que antes del accidente, Temple lograba entender las palabras, por lo menos algunas. Que lo que era para ella imposible era la expresión y no la comprensión. Esto, por ejemplo, para quienes conozcan sobre las teorías de la fascia, hace pensar, asunto que yo no he explorado, pero que a mi juicio el episodio lo plantea, ¿qué relación hay entre el autismo y la fascia? No conozco estudios específicos sobre el problema, pero esto me lo plantea. Se puede afirmar que en cierto sentido Temple se hallaba inserta, al menos parcialmente, en el lenguaje simbólico, en la medida en que entendía la diferencia, por ejemplo, entre asiento y sombrero, y que las palabras tenían en ese sentido para ella una posibilidad de comprensión. Se trata de un paso simplemente complementario de una relación con la comunicación con el lenguaje, o se trata de la aparición de un hecho que permite la comunicación. Yo no creo que esto sea, al menos que yo esté errado, un hecho simplemente de un cierto interés. Que haya comprensión y no expresión, creo que es más común en los autistas de lo que a menudo se expresa. Y creo que es necesario acentuar esta problemática, porque quizás ello abra posibilidades de investigación que, hasta donde yo conozco, que tampoco soy un experto en autismo, pero he leído algo al respecto, no parece haber sido destacada. Digo todo esto para señalar o subrayar, pues, que estamos ante lo que propiamente podríamos llamar una cierta ruptura con el autismo. Y que, como ustedes sabrán, algunos podrían entender eso como el paso desde un puro autismo hasta una forma Asperger del autismo.
voy a decir algo que, desde luego, alguien podría sentirlo como algo insultante con los autistas, pero que de ninguna manera tiene ese propósito, sino más bien situar una problemática que me parece que es importante. Todos sabemos que diversos tipos de animales, especialmente los animales domésticos, entienden muchos significantes. Se dice que, por ejemplo, hay perros y aún otros animales, los simios, por ejemplo, los simios que viven en contacto con los hombres, que llegan a manejar diferencias entre más de 100 palabras. Eso es importante. No obstante, a pesar de ello, podemos decir que hasta hoy, por lo menos, los animales no consiguen hacer un uso específicamente verbal de las palabras. Esa ausencia de verbalización es pues no solamente un problema importante para la comprensión del autismo, sino incluso para la comprensión de lo propiamente humano, y que en el caso de Temple creo que aparece como en forma muy nítida, y que podemos en ese sentido describir como una ruptura de la primacía absoluta del uno para pasar de alguna manera a lo que Lacan llamará un encadenamiento de ese uno solo con otro significante. Hielo encadenado con vidrio roto. Tenemos así una precisión tanto clínica como teórica de importancia que les invito a que la retengan y que en algún otro momento quizás nos permita nuevas consideraciones. En segundo lugar, quisiera destacar con relación al episodio algo que es bastante evidente en el relato que les leí, y es que en Temple no solamente la palabra existía, sino que se puede notar la lucha de ella por hacer un uso diferente de la palabra. Esto es, a mi juicio, aquello que permite pensar de una manera clara lo que ha sido considerado por algunos como la tesis mayor de Lacan respecto al autismo, y que a partir de ella se han hecho desarrollos por parte de otros psicoanalistas. Y es la tesis según la cual en el autismo el lenguaje se haya detenido. Se puede ver, pues, en qué sentido se haya detenido. Se haya detenido en lo que una relación que podríamos llamar normal con el lenguaje permite, y es el pasar de la comprensión a la expresión. Señalo que mi interpretación, pues, o esta interpretación que hago del hecho, permitiría, a mi juicio, interrogar tesis que diversos psicoanalistas sostienen a rajatabla, y es la de que el autista como tal está por fuera del lenguaje. Yo dejo enunciado ese punto
que para mí no resulta de ninguna manera evidente, a pesar de que haya enunciados, inclusive de Lacan o de Miller, en ese mismo orden, de ese mismo tipo, pero que creo que exigen ser interpretadas con elementos como los que estoy proponiéndoles. Un tercer punto que ya hice notar en la lectura del episodio y que quiero subrayar ahora es la resonancia emocional que tiene la vivencia del episodio para que la emoción efectivamente permita servir de lo que yo llamaría el motor esencial para el paso de lo unívoco a lo equívoco. Y es una emoción que hay que decir que no, no es, en el caso por lo menos de Temple, estrictamente traumática, ni siquiera totalmente estresante, como lo escucharon de la boca de Temple. Ella describe el episodio más bien como un episodio emocionante, con sus palabras. Y esto plantea muchas cosas que podríamos decir cuál es el valor que tiene el goce y el placer en la constitución de las relaciones del sujeto con el lenguaje en general, y que no autoriza eso de ninguna manera a pensar que ciertos fenómenos solamente los produce una experiencia traumática, sino también una experiencia placentera, lo cual significa, para decirlo de una manera convencional, que la palabra no necesariamente entra siempre con sangre. Voy a dejar así, en lo que he dicho, estas consideraciones sobre el autismo y sobre el caso de Temple, y voy a dar pues el paso brusco que anuncié al comienzo, y voy a permitirme ahora decir algo sobre las elecciones de mañana. Tenemos todavía unos 20 minutos y en ese sentido creo que podría intentar decir algunas cosas. Pero si alguien está interesado en lo que estoy o puedo decir al respecto de las elecciones, ustedes ya recibieron el link de una conversación que tuve en esta semana con Anderson Morales, mi amigo que tiene un canal de YouTube en donde tuvimos ocasión de hacer algunas precisiones respecto a las elecciones. Voy a hacer 5, y solamente 5 por razones de tiempo, precisiones respecto al debate electoral. Primera, para mí, la elección de mañana es una elección entre una concepción que yo llamaría ilustrada y progresista del Estado y una concepción simplista y autocrática del mismo. Concepciones que representan la primera, a mi juicio, Petro, y la segunda, Hernández. Segundo, que crea yo que a Colombia le conviene hoy por hoy
Petro y no Hernández en el dilema en el cual se hallan muchos colombianos. Que crea yo esto no significa de ninguna manera que no tenga reservas con Petro. Las tengo tanto por algunas formas en que ha ejercido la política en otros periodos. Por ejemplo, cuando fue alcalde de Bogotá, como también como también por algunas personas no muy santas que hoy tienen una influencia significativa en el aparato que rodea a Petro. De todas maneras, yo pienso que la política no es propiamente el lugar de los ángeles, ni que de ella puedan esperarse de la noche a la mañana que surjan los paraísos. No van a surgir de ninguna manera ni con Petro ni con nadie, ni siquiera inclusive una reducción de algunas de las miserias graves que padece Colombia. Lo que sí considero, y creo que hay buenas razones para pensarlo, es que Hernández, a diferencia de Petro, que no lo sería, creo que haría de su gobierno una calamidad. Y lo sería, voy a decirlo en forma un poco sintética, porque una ignorancia clara y crasa de asuntos esenciales del Estado, de la sociedad, de la nación, que ha demostrado en forma múltiple Hernández, no son un buen augurio para su gobierno. No lo son tampoco las continuas contradicciones en las cuales a menudo este cae. Hoy dice que las mujeres deben reducirse a la vida del hogar y a renglón seguido dice que su gabinete estará constituida por muchas mujeres. Un hombre que piensa de tal manera no es un hombre confiable. Tampoco lo creo que lo sea, por cuanto es visible. Espero que ustedes compartan mi juicio al respecto. Es visible que su campaña tiene mucho más que Petro, que también los tiene, elementos demagógicos muy importantes. Y algo que se puede adicionar en esa mismo orden de ideas es que es muy inquietante que un hombre como Hernández tenga una posición tan francamente irrespetuosa con la ley y con el Estado de Derecho como algunas de sus declaraciones permiten afirmar. Creo que son estas razones importantes para pensar en por qué no votar por Hernández. Tercero, que Petro sea hoy por hoy un demócrata, me parece que lo ha venido demostrando no solamente con su retórica o sus afirmaciones, sino con diversas de sus posiciones. Y esto es muy importante porque eso no me parece de ninguna manera que sea tan claro en un hombre como Hernández.
Por eso pienso que aquello que vocifera hoy por todas partes, la derecha más oscura enemiga de Petro, y que justifica sus posiciones más en el odio que en la comprensión de lo que está en juego en este momento para Colombia. Por eso pienso que, es decir, por el carácter que a mi juicio se ha venido acentuando, el carácter democrático, que va tomando la aproximación al poder por parte de Petro, pienso que este Petro no se entronizará en el poder como se afirma, que tampoco se negará a aceptar la crítica, como ya lo hizo en otra época, de algunos de sus actos, y que tampoco gobernará exclusivamente con razones puramente personalistas o bajo intereses que, para decirlo de una forma simple, podríamos calificar de chavistas. Todo esto me parece que es una retórica insostenible y que contradice lo que por lo menos yo observo, y créanme que no me fue fácil acceder a esta conclusión, lo que yo observo que se produce hoy en el campo, especialmente de Petro. Tengo pues la creencia que, sea por caso, Petro viene tomando una distancia real de personajes tan oscuros como Maduro o como Ortega, y que, si bien no creo que vaya a entrar en choques con ellos, tampoco se va a hacer su aliado principal. En cuarto lugar, quiero decir que, a diferencia de Hernández, sí creo que Petro hará algunas reformas importantes y necesarias para Colombia, y lo hará particularmente en campos como la justicia social, tan necesario de abordar con seriedad ese problema y no solamente con medidas administrativas, y que en ese sentido tiene estructurado elementos de su programa económico que lo permitirán, así como otros aspectos de su programa que creo que es posible esperar que se den avances importantes, como en campos que para mí son esenciales y que de ninguna manera he visto aparecer en, en forma seria en las referencias de Hernández, como son ideas frente a la niñez y frente a la juventud. Yo tengo la esperanza de que efectivamente se produzcan avances en ese campo, y creo que hay razones para esperar que se lograrán algunas cosas de eso. Y quinto, quiero subrayar que no creo que Petro haga un gobierno bajo lo que se podría llamar una ideología de una izquierda radical. Me parece que eso es claro, especialmente por dos razones, pero quizás también por otras más, pero quiero acentuar dos. La primera es que creo que la coyuntura internacional lo impide, y que no es el momento, y creo que Petro lo comprende, de entrar en aventuras de ese orden en un momento en que, por ejemplo, salimos de la pandemia, en un momento en que se cierne una amenaza importante con relación al hambre en el mundo, por razones que ustedes conocen, y que impedirá que en ese sentido allí haya aventuras de orden
digamos, muy radical, que solamente conducirían finalmente también a la otra razón que creo que impide esta posición de una izquierda radical, y es que durante los últimos años en Colombia, la derecha ha venido preparando a sus militares o a sus altos mandos militares, pero seguramente también a otros mandos, para efectivamente impedir por la fuerza, si es necesario, que se pueda producir un programa de ese orden. Creo que Petro lo sabe y que actuará con responsabilidad frente a ese punto. Por estas 5 razones, pero podría seguramente añadirse otras, es que por lo menos yo votaré por Petro mañana y pienso que si llegase infortunadamente a triunfar Hernández, y sabemos que en este momento hay una especie de equilibrio de la votación, le esperarían a Colombia días muy difíciles y quizás oscuros. Esperemos que ello no suceda. Les agradezco su atención y los espero en 15 días para que continuemos nuestras reflexiones sobre el autismo y sobre el uno. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias, Juan Fernando. Gracias a ustedes, gracias Sandra, gracias